Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Hoy estamos aquí en el circuito de Nissan, un circuito que es muy rápido y en el que sacar los tiempos es más complicado de lo que parece. Vamos a verlo. Solo recordaros que todos mis setups son de pago. Son los mejores que hay ahora mismo en el mercado, totalmente actualizados y personalizados por mí, adaptados un poco para que sea una conducción mucho más fácil para todos. Además, siempre vosotros los podéis terminar de ajustar en función de lo que más se os adapte. La idea es que todo el mundo tenga acceso, bien, tanto la gente que económicamente no se puede permitir comprar esos setups, como la gente que no tiene idea de cómo ajustar esos coches y podernos divertir todos. También os quiero recordar que para que estos setups sean efectivos y funcionen, siempre tendréis que ajustar la presión de los neumáticos en caliente. Es algo básico y muy importante para que el setup sea efectivo. Siempre tendréis que adaptarlo en función de la temperatura que tenga vuestro asfalto. Las temperaturas de los neumáticos se miran una vez en caliente después de aproximadamente dar unas 3 vueltas, ya la podremos ver. Y siempre las temperaturas óptimas están entre 27,5 y 27,3 aproximadamente. Si alguna vez vuestros neumáticos pasan a un color de verde, amarillo, naranja, es que están cogiendo demasiada temperatura. También eso tiene que ver con los conductos de aire que están en aéreo. Si veis que os ocurre eso, simplemente ir añadiendo un punto más, abriendo un punto más, si el conducto está en 3, pasarlo a 4 para que entre más flujo de aire a los frenos y refrigeren también las ruedas y se os pongan en verde. Llegamos a nuestra primera curva, una curva en la que nuestra referencia de frenado será donde tenemos este cartel de 50, donde está la raya. Llegaremos con nuestro coche totalmente metido en el arcén con las 2 ruedas izquierdas y empezaremos a hacer nuestra frenada, una frenada que tendrá que ser progresiva, simplemente de sujeción del coche, no es una frenada fuerte, aunque venimos muy rápido. Tendremos que tener esa presión en el freno, simplemente de sujeción, que nos permita tener mucho paso en la curva, donde nos tenemos que tirar al interior del ápice de este arcén, comiéndole un poco para intentar salir con la máxima tracción a la siguiente curva, donde nada más pasar la curva tendremos que tener la dirección completamente recta porque es una frenada que es muy rápida. Todo este trayecto se hace a máxima velocidad y nos encontramos que esta curva de izquierdas se nos echa encima muy pronto, con lo que la dirección la tenemos que tener completamente recta, nada más rebasarla para empezar a frenar muy rápido para poder hacer la de izquierdas. Y otras cosas que tenéis que tener en cuenta es que aquí al final de recta este circuito es muy ancho y hay varios puntos de adelantamiento, pues este es uno en el que tendremos que defender la parte interior si tenemos a alguien muy pegado cerca. Otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que en cada salida de cada carrera, esta primera curva y sobre todo también la segunda, suele haber mucho lío de coche. Se llega a mucha velocidad, se aglomera todo el mundo y es muy fácil que haya accidentes. Con lo cual tenéis que tener muy en cuenta que si vais por la parte interior os podéis quedar encajonados, por lo que ir por la parte izquierda nos permite siempre tener esta escapatoria y evitar el accidente. Después de las curvas enlazadas llegamos a esta de derechas, una curva que tendremos que atajar todo el arcén, nos lo permite, para salir con mucha velocidad
a este otro de la izquierda, que también lo rebasaremos con nuestras dos ruedas izquierdas para aprovechar la máxima velocidad. Es un circuito que siempre vamos a estar constantemente luchando contra la pérdida de tracción. Llegamos a esta parte del circuito donde nuestra referencia de frenado será entre el cartel de 50 y el final del arcén. Son dos curvas que se hacen como una sola. Es una de las partes más técnicas y más complicadas de todo este circuito, donde tendremos que volver a tener mucho tacto con el freno, con esa presión que ejercemos sobre él, siempre permitiéndonos que nos deje ese buen paso por curva, donde nos tenemos que tirar al interior de esta curva, comiéndole un poco a este ápice de este arcén, para hacer una parábola abriéndonos hacia el exterior izquierdo para nuevamente volvernos a cerrar al lado derecho. Un arcén derecho que también le tendremos que comer mucho, nos permiten atajar todos estos arcenes para luego tirar a la curva de izquierdas, que también le tendremos que comer para hacer una diagonal recta para salir con la máxima tracción y velocidad a la recta. Y después de la recta llegamos a nuestra siguiente curva. Nuestra referencia de frenado sería el cartel de 100. Podríamos alargar un poquito más la frenada y vuelve a ser una frenada progresiva. Llegamos con mucha velocidad, tendremos que tener tacto en el freno, en nuestra presión del freno, para no bloquear demasiado la dirección y tener un buen paso por curva. Luego atajaremos el ápice interior de este arcén para comérnoslo haciendo una línea recta hasta el de la derecha, donde le rebasaremos también con las dos ruedas derechas para intentar aprovechar todo el máximo de la pista y siempre tener una buena aceleración. Y tened en cuenta que este vuelve a ser otro punto de adelantamiento del circuito, donde si tenemos a gente pegados cerca de nosotros, tendremos que defender muy bien el interior, alargando un poco la frenada para que no nos adelanten. Llegamos a estas dos curvas que permiten dos trazadas. Las dos son buenas y simplemente tendréis que encontrar la que mejor se os adapte. La primera, iremos cerrados aquí al interior, trazando una línea recta, abriéndonos un poco para luego volver a cerrar al ápice de la derecha y salir rectos al arcén de la izquierda. Y la segunda la trazaremos en una forma más abierta, como si fuera una V, para luego cerrarnos también al interior y salir con mucha velocidad al arcén de la izquierda. Y de nuevo, otro punto de adelantamiento del circuito.
donde tendremos que defender muy bien el interior, alargando un poco la frenada para obligar a que nuestro oponente vaya por el lado de la izquierda, haga más metros y así no nos podemos. Llegamos a estas dos curvas del circuito que realmente se hacen como si fueran rectas, se hacen a máxima velocidad, aprovechando todo el arcén, atajándole para recortar metros en la pista, hacer líneas rectas y no perder nada de tracción y velocidad. Son arcenes que, como hemos visto en todo el circuito o prácticamente todos, nos podemos subir a ellos sin ningún tipo de problema. Volvemos a llegar a una de esas zonas técnicas que son muy complicadas. Para mí esta frenada es de las más complicadas del circuito y donde más tiempo podéis ganar. Es una frenada complicada porque no hay muchas referencias de frenado. Tendréis que irlas encontrando vosotros mismos, donde os encontréis más cómodos y donde os permita tiraros a este ápice de esta curva, atajando por el interior para alargarlos al arcén de la izquierda y volver a hacer otra curva de derechas volviéndonos a comer el arcén, y además con una potente frenada que carga mucho los pesos en el tren delantero, en la suspensión delantera, y nos complica mucho la frenada. Además os quería comentar una cosa, que es que a esta curva llegamos después de las enlazadas de la recta más larga de todo el circuito, y si llevamos a alguien por delante y vamos a su rebufo, ganaremos mucha velocidad, sí, pero perderemos también mucha carga aerodinámica, con lo cual guardar un poco la distancia si llegáis hasta este punto, porque perdéis esa carga y os va a sacar fuera al no sujetaros bien al suelo. Así que yo no os recomendaría que, aunque lleguéis con mucha velocidad detrás de alguien, intentéis adelantar en este punto, porque no suele salir bien. Y después de la zona más técnica de todo el circuito, llegamos a las dos últimas curvas. Estas dos últimas se hacen a tope. Aunque os parezca que no, se pueden hacer a máxima velocidad, y es más, debéis hacerla a máxima velocidad para ganar el tiempo en vuelta. Es donde veremos que nuestro setup es un buen setup y nos permite hacerlo a tope sin salirnos de pista. Llegamos a la última curva del circuito, una curva que reducimos hasta segunda, y nuestra referencia de frenado será el cartel de 50, donde llegaremos ahí, clavaremos frenos para soltarlos y dejar paso por curva con segunda velocidad, ganando el interior del arcén de la izquierda
para alargarnos al de la derecha, que podremos sobrepasarlo, cuidado porque os penalizará si nos pasamos en exceso, y salir con mucha tracción a la recta. Tenéis que tener mucho cuidado con las dos salchichas que os vais a encontrar en este arcén de la derecha, porque si los pisáis os va a descontrolar totalmente el coche y os va a terminar sacando fuera. Y este también suele ser un punto de adelantamiento, con lo que si tenemos a alguien cerca pues tendremos que defender el